Buenas noches para todos y bienvenidos al curso básico de capacitación del Instituto Bíblico Virtual Descubre la Biblia. Director y fundador del instituto, José Antonio Sánchez Joseph. Material preparado por Chava y Gretel, dos estudiantes del instituto. Y hoy damos inicio entonces al tema número 11. Tema número 11, nacimiento de Yeshua. Y me gustaría leerles, o más bien, leerles en el chat. ¿Cuándo creen ustedes que nació Yeshua? ¿Cuándo creen ustedes que Yeshua nació? A ver, dice que en una fiesta de invierno, se creía que en diciembre, eh, cuando estaba en las naciones pensaba que el 24 de diciembre, entre el año 2 al 5. Okay. Sí, y básicamente son algunas de las respuestas que, que generalmente damos porque así lo aprendimos, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a mirar cuándo nació Yeshua. ¿Se acuerdan de este relojito? Aprendimos que el horario bíblico es muy diferente al horario secular. Según el horario secular, el horario calendario gregoriano con el que nos regimos aún, empieza el día a la medianoche. Y aprendíamos que el inicio del día bíblico, según lo que nos dice la escritura, es a las 6 de la tarde. Y fue la tarde y la mañana. Veíamos que tarde es Erev y Erev es anochecer, atardecer, caída de la noche, crepúsculo. Sí, y vimos varios pasajes. Vimos que hay 12 horas de oscuridad y hay 12 horas de día, de luz. Vimos que Yeshua dijo, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y recordemos que vimos varios pasajes con los que nos íbamos revisando en la escritura, y según el contexto del texto, valga la redundancia, nos encontramos que muchos de esas citas o de esas horas no eran como nosotros pensábamos. ¿Sí? Y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Según el calendario secular, bueno, estamos en el año 2023, pero según el calendario hebreo, ya vamos más allá del año 5700, ¿sí? 5782. Hay un pequeño desfase también en el horario hebreo. Puede ser que estemos muy cerca del año 6000. ¿Sí? Hay una ligera ahí, hay un ligero desfase, entonces puede ser que estemos más cerquita de lo que creemos del año 6000.
¿Por qué se celebra el año, el calendario hebreo o judío en el año, que vamos ya en el año 5780? Es debido a que nuestros hermanos de la Casa del Sur celebran Año Nuevo en septiembre. ¿Por qué en el Año Nuevo en septiembre? Porque según la tradición, ¿cierto? Por eso es súper importante que aprendamos a diferenciar lo escrito de la tradición, a diferenciar la instrucción escrita, la Torah Shevi Ketab, de la tradición oral, de la Torah Sheve al Pei. Porque según la tradición oral, ellos celebran Año Nuevo en septiembre, pero el año bíblico, ¿se acuerdan? Cuando el Señor manda en la escritura que se debe celebrar. ¿Quién se acuerda cuándo es el inicio del año según la palabra de Dios? En el mes de Aviv. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que en Aviv o que en el mes de Aviv o Nisan, que es el mismo? En Éxodo 12. Muy bien, Éxodo 12. ¿Se fijan cómo es de deleitarse en la escritura? Cuando la leemos, cuando meditamos en ella, cuando la conocemos. Éxodo 12. Este mes será el principio de los meses. Para ustedes, está hablando el Señor a Moisés para que le diga al pueblo de Israel, para ustedes este será el primero de los meses del año. Sí, sin embargo, pues en nuestros hermanos de la Casa del Sur le dan más énfasis en el mes de septiembre más o menos, porque según la tradición, el mundo fue hecho o fue formado para esa época. Sin embargo, el Señor dice que es en Aviv. O también podemos ver en otros pasajes de la Escritura, como en los libros de Esther, en Nehemías, en Esdras, que se refieren al mes de Aviv como Nisan. ¿Sí? El nombre de algunos meses se les dio o se le dio el cambio después de el exilio a Babilonia. Ahí es cuando se le cambió el nombre, cuando se le puso otros nombres a los meses del año, entre ellos Nisan. Deuteronomio 16. Guardarás, cuidarás el mes de Aviv y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó el Señor tu Dios de Egipto. Estamos a unos días de celebrar Pascua, de celebrar Pesaj. Sí, estamos a días, empezamos el miércoles en la tarde, sí, es decir que un día como hoy aproximadamente, por eso la canción, un día como hoy, un 10 de Aviv, Yeshua estaba entrando a Jerusalén. Un día como hoy, según Éxodo 12, el 10 de Aviv, había que coger el cordero y llevarlo, sacarlo del redil de las ovejas, del rebaño, a un cordero de un año sin defecto, y llevarlo a vivir con cada uno de los miembros de la familia de la casa. Un día como hoy, un 10 de Aviv, Yeshua entraba a habitar en Jerusalén, donde estaba el templo, con su pueblo,
con la familia, porque 4 días después, en la tarde, ya día quinto, iba a ser sacrificado ese cordero. Y dice la escritura que los pensamientos del Señor son de bien y no de mal. Y esto yo no lo había, hasta ahorita estaba revisando el calendario y estamos a casi que a 4 días, a 5 días exactamente de la celebración de la Pascua. Sí, eso es súper importante, que lo podamos ver, y más especial en lo particular y en lo personal, les digo, más especial vivirlo, porque ya viene el inicio de las fiestas de primavera. Aquí vemos en esta menorá, candelabro de 7 brazos, 7 festividades, empezando acordémonos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. 1, Pesaj o la Pascua. También se inicia panes sin levadura. Días después, Bikurim o primicias. 50 días después, Shavuot o Pentecostés. Esas son las de primavera. No te lo sabría. Creo que sí, Sharo. Creo que se repite como hace 3 años, en el 2020. Fue igual que hace 2000 años. Pero ya que lo dices, sí, arranca un miércoles en la tarde, Pesaj, a jueves, a viernes, en Shabbat, exactamente, el sábado serían los 3 días. Entonces sí, sabes que sí, gracias Sharon, no lo había contemplado, y sí, es como hace 3 años, en la misma se repite el calendario, tienes toda la razón. Y Shavuot coincide también. Esas 4 son las festividades de primavera. Yom Teruah, el sonido del toquido de la trompeta o el día del toquido, es cuando le esperamos que regrese, y lo hablábamos en la reunión anterior. El día y la hora solo el Padre lo sabe, pero es en una festividad de otoño que esperamos al Mesías. Ya cumplió las de primavera, esperamos que regrese para celebrar las de otoño. Yom Teruah, Yom Kippur. Kippur viene de capar, de capará, de cubrir, de expiar. Sí, entre Yom Teruah y Yom Kippur son 10 días, los 10 días terribles, los 10 días de gran tribulación, que en esos 10 días en los que el pueblo, en los que sus escogidos seremos probados, ¿sí? Por eso se cae la teoría de la teología que dice que no vamos a padecer de la persecución ni de la tribulación, porque no, porque según la teología dice, nos van a raptar. Y si miramos qué significa rapto, rapto es un secuestro, un rapto es algo que se hace en contra de la voluntad, pues, de la víctima. Y en algún momento lo mirábamos también, dice, con fines, con propósitos sexuales, de abuso. Sí, eso es un rapto, etimológicamente hablando. Entonces, ¿será que el Señor nos va a venir y nos va a raptar? O sea, en otras palabras, nos va a secuestrar en contra de nuestra voluntad. No, eso lo enseña la teología. Entonces, además, la escritura dice que seremos probados, y seremos probados como el oro más fino. Y el oro, para quitarle todas las impurezas, el oro tiene que ser pasado por el fuego a altas temperaturas para que quede un oro fino. Entonces, si lo miramos bíblicamente, tenemos que ser probados. Imagínense la prueba de Job
cómo lo probó el Señor. Sí, por eso él decía, ¿has visto a mi siervo Job? Íntegro. ¿Sí? ¿Y qué nos habla la integridad? Tenemos que mantenernos. Y le quitó todo, Satanás, le dejó solo la esposa, ¿no? Que también era ahí que le iba incitando a que se apartara del Señor, pero no, se mantuvo. Entonces está Yom Kippur y Sukkot, o festividad de los tabernáculos o cabañas. Ese es el milenio. Después de que el Señor haga expiación, aparte, ¿sí? Sí, de Terúa a Kippur son 10 días, los 10 días terribles, de ayuno, de ruego, de clamor, de oración. Sí, de hecho, con Amishab, con Descubre la Biblia, con Sukkot David, el año pasado iniciamos un tema de el día el día que se celebraba Yom Kippur. Es un día de 24 horas, fue el año pasado, 24 horas continuas de oración, ruego, clamor, súplica, de ayuno, pero para que en este año, para que estar unidos con el horario de Europa, son 36 horas de oración. ¿Sí? Entonces están cordialmente invitados. Entonces, para esta época es cuando se espera al Mesías Yeshua. Está escrito que con el sonido de la trompeta, que con el toquido de la trompeta, con voz de arcángel, será el regreso del Hijo del Hombre. Y si lo vemos en Apocalipsis también, nos habla de las trompetas. Miramos Tesalonicenses, Pablo dice también que con el toquido de la trompeta será el retorno del Rey. Sukkot, el milenio. Por eso es que es tan importante que conozcamos la Escritura, conozcamos las fiestas, las convocaciones santas, porque todo lo que el Señor nos permite hacer o nos manda hacer y cumplir es un ensayo, ¿sí? Es una práctica de lo que se va a vivir. Y pues el Shabbat es como la columna vertebral, porque la celebramos semanalmente, ¿sí? El Shabbat es otra festividad que el Señor nos invita cada semana. Cada semana, entonces, el Señor nos invita a celebrar, a apartar ese día de reposo. Aquí les pongo este calendario hebreo. Entonces está Aviv, el primero de los meses, que está más o menos entre mitad de marzo y mitad de abril, 30 días. Viene el segundo mes, Iyar, tercero, Sivan, ahí es donde se celebra Pentecostés. Les decía ahorita en marzo, vamos aproximadamente el 5 de abril, se cumpliría la fecha calendario que el Señor manda. Sivan, el tercero de los meses, Pentecostés, y luego hasta el séptimo mes. ¿Recuerdan que el séptimo mes el Señor mandó que se hiciera los tabernáculos? Ahí está escrito sobre el día de las trompetas, el día del perdón o de la expiación. Tishri, séptimo mes. ¿Y se acuerdan ustedes que Jeroboam se inventó una fiesta en el octavo mes, una fiesta inventada de su propio corazón? Este es el octavo mes, Heshvan, que va entre el 15 de octubre al 15 de noviembre aproximadamente. Y también hizo una fiesta similar a la del mes séptimo. Si la hizo similar y contó 15 días para celebrar el 15 de Heshvan, equivale a los últimos días de octubre, primeros días de noviembre. ¿Y qué se celebra en el mundo? ¿Qué se celebra en las naciones hoy en día para esa época? ¿Qué se celebra en esos días?
hoy por hoy. Exactamente. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Las fiestas, esa celebración que se la inventó Jeroboam hace muchos años, ¿sí? ¿Recuerdan que leíamos ahí en la escritura? Y Jeroboam se inventó una fiesta en el mes octavo, como la de la casa de Judá, una fiesta que se inventó de su propio corazón. Hasta hoy la fiesta del mes octavo se mantiene y la celebramos. Yo la celebré porque no conocía, porque no sabía. Y hay muchas cosas que el mundo dice, háganlos o háganlas, perdón, y las hacemos en nuestro desconocimiento. Bendito el Señor que nos limpia, bendito el Señor que desde antes de la creación del mundo nos ha escogido, nos había apartado y ahora nos está limpiando. Entonces, fijémonos cómo ahí está escrito. Si nosotros conocemos, poco a poco vamos aprendiendo, y se los digo por mí, porque es la vivencia que por la misericordia del Señor he tenido, de ir aprendiendo todo eso, de ir conociendo y sencillamente ir a los pies del Señor y decirle, Padre, perdóname, perdóname, lo hice en ignorancia. Y ya por eso el Señor lo oró, lo rogó. Su ruego en el madero al Padre fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si ya sabiendo, si yo ya conociendo me empeño y soy obstinado en seguir en lo mismo, pues ahí ya, como está en Hebreos, ¿no? Ya el Señor hizo el sacrificio de su Hijo, ya no hay mayor sacrificio que ese, ¿sí? Ya no hay otra cosa, ya de ahí para allá viene una horrenda condenación. Entonces ahí tenemos el calendario. Si le sacan pantallazos, si le sacan una foto, ahí está. Durante el año son estas fiestas, ¿sí? En esa época, y cada semana otra fiesta que el Señor nos invita es Shabbat, ¿sí? Entonces, no podemos decir que el Señor es aburrido porque nos tiene una vez a la semana en fiesta, ¿sí? En celebración, en gozo. Y hay ocasiones en las que coinciden un viernes o de jueves a viernes, un día de reposo, de viernes a sábado, otro día de reposo, entonces son 2 días de celebración. Sí, hay otras fiestas que también se celebra dentro de la tradición, ojo, tradición, que son Purim que es en el mes de Adar, y se celebra Purim, que viene de suertes, porque el pueblo judío, en la época de la reina Esther, pues el Señor permitió, les dio salvación del edicto que había dado el rey Asuero por medio de Amán, que influyó sobre el rey para que condenara a destrucción al pueblo judío. Eso es tradición. Y otra fiesta que se celebra por tradición también es en el mes de Tebet, entre Kislev y Tebet, que es Hanukkah. ¿Sí? Hanukkah. Es tradición. Vemos que el Señor celebró Hanukkah o estuvo en Hanukkah es dedicación, pero no están establecidas en Levítico 23. No son fiestas o convocaciones santas. Si las queremos celebrar, si las celebramos, está bien, pero tengamos súper claro que son tradición. Hanukkah y Purim son fiestas tradicionales. Estas que estamos viendo en pantalla son las fiestas o las celebraciones, las convocaciones, las citas, los compromisos que tenemos con el Señor.
Si lo podemos hacer en comunidad, en familia, como el Señor dijo al pueblo, genial. Si no, si lo podemos hacer o si ya nos vemos en la necesidad de hacerlo en casa solos, con nuestro prójimo, con nuestra familia, hagámoslo. Pero si lo sabemos, pues aprovechemos y celebremos las fiestas del Señor. ¿Ok? Aquí hay un calendario, este es el calendario del 2020. Y sí, fíjense, precisamente un 9 de abril fue en aquella época cuando se celebró eh, del miércoles 8 al jueves 9, Pesaj, Pascua. ¿Sí? Eh, esa tarde, panes sin levadura, el primer día, y 7 días después, el primero y el último de los días de la semana de panes sin levadura son días de reposo. Y luego, primicias, ¿sí? Si empezamos el 8, 3 días después, primicias, que son, que se celebra más bien, o Yeshua cumplió con su resurrección. Él es el primogénito de todos los muertos. Él es las primicias. Cuando ya había resucitado y se le presentó a una de las mujeres allá en el huerto, dice que ella pensó que era el hortelano y cuando lo pudo ver que era Yeshua, se le iba a acercar y le dice, Yeshua, no me toques aún, no me le he presentado a mi padre. Luego viene Shavuot, que es la fiesta de las semanas. El conteo del Omer, contarás 7 semanas, 7 Shabbats, 7 por 7, 49, y el día 50 será día de reposo para celebrar Shavuot, ¿sí? Que es la cosecha. Luego viene Yom Teruah, el toquido, también es un día de reposo, perdón. Luego viene Yom Kippur. El Señor nos manda que en el día de reposo es un día de alegría, un día de gozo, un día que no debemos afligirnos, es un día que en una fiesta, en una celebración, pues no vamos aburridos, ¿no? O si vamos aburridos, pues no deberíamos estar aburridos, deberíamos estar felices. Dice por ahí, ¿estás contento? ¿Estás alegre? Sí, estoy. Ok, cuéntale a tu cara que estás feliz, sonríe. Sí, pero en Yom Kippur, este Yom Kippur, aquí sí podemos ayunar. Bíblicamente, en esta celebración, fíjense, incluso acá está la imagen de un hombre postrado. Yom Kippur sí es un día de reposo para estar en ayuno, en clamor, en ruego, en súplica. Es un día de aflicción, porque es ruego por aquellas personas quienes o no han escuchado el mensaje, o no les ha llegado aún, o no han querido escuchar. ¿Sí? Principalmente por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, en el caso de las personas que tienen pareja que no comparten su fe, entonces por su esposo o por su esposa. Este día es de ayuno. Y acá está Sukkot. ¿Okay? Ese es el calendario, está ahí dentro del material. Lo establecieron así. ¿Para qué? Para que sea un poquito más gráfico. ¿Okay? Levítico 23 dice, habló el Señor a Moisés y le dijo, háblale a los hijos de Israel y diles, no dice háblale a los judíos, dice háblale a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, no son fiestas de los judíos, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y arranca, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. El Shabbat que el Señor nos permite cada semana. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Señor en donde quiera que habite. Estas son las fiestas solemnes del Señor,
las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. La palabra tiempos es Moadim. Él estableció puntualmente 3 fiestas que se conocen como los Shabbats altos, que consisten en que el pueblo se desplazaba, el pueblo caminaba, el pueblo se dirigía desde donde quiera que vivan dentro del territorio inicialmente hasta Jerusalén, allá donde se construyó el templo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas fiestas que el pueblo tenía que caminar? Primavera, Nisan o Aviv, a celebrar. El cordero se debía sacrificar, no en la casa de cualquier persona. En Egipto sí se pudo hacer así, pero cuando ya el Señor dice, cuando entren a la tierra que yo les doy y el Señor señale un lugar donde ha de ser adorado su nombre, allí se debe sacrificar. Y no lo puede sacrificar cualquier persona, tiene que sacrificarlo un sacerdote. Por eso es que venían de varios lugares del pueblo de Israel inicialmente hasta Jerusalén para sacrificar ahí el cordero. Entonces ahí se reúnen para celebrar Pesaj, el sacrificio del cordero, para celebrar panes sin levadura, primicias. Y luego regresan y vuelven a subir otra vez a Jerusalén. Se llama subir porque el templo está en un monte, por eso es subir, ascender. Entonces vuelven nuevamente a subir hasta Jerusalén en Pentecostés, en Shavuot. Y se devuelven a sus casas y regresan nuevamente a Jerusalén en Tisri, en el 7º mes, para celebrar Sukkot. Esas son las 3 convocaciones santas, 3 compromisos, 3 citas que el Señor establece. Vengan a Jerusalén. Y aquí, fíjense, aquí está la fiesta de las luces o Hanukkah y está la fiesta del gozo Purim. Estas no están establecidas y les decía, estas 2 últimas son tradición, ¿ok? Eso no, que no se nos olvide, por favor. Julián. Carlitos, discúlpame, buenas noches para todos. Por algo de sonido se me fueron las 2 primeras fiestas que eran las de subir y oí la última que es Sukkot. ¿Me podrías repetir por favor las 2 primeras? Gracias, mi hermano. Claro que sí. Las 2 primeras son una, a celebrar Pesaj, Pascua, el sacrificio del Cordero. Eso se celebraba en el templo en Jerusalén. La otra, Pentecostés o Shavuot. Y la tercera, entonces venían a celebrar Sukkot. Sí, hasta ahí vamos bien. Si voy muy rápido, me dicen y hacemos una pausa o trato de ir un poco más despacio. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Me escuchan o no me escuchan? Ok, vale, gracias. Listo, entonces ya tenemos claro que el pueblo tenía que subir en 3 festividades puntuales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Todos debían subir a Jerusalén. Pregunta: ¿Yeshua nació en diciembre? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué creen? Alexa dice que no. Julián dice que no. Otra pregunta: ¿ustedes creen que en la Biblia encontramos cuándo dice
que nació Yeshua? ¿Será que en la Biblia nos dice nació en tal fecha, nació en tal época? Charo dice que sí. Ok. Entonces vamos a irnos a el libro de Juan, perdón, al libro de Lucas. Vámonos al libro de Lucas. A ver. Lucas 1 y vamos a irnos desde el 1. ¿Ok? Dice, me le quito el strong y dejo normalita. Ok. Dice, puesto que ya muchos, este libro, el libro de Lucas, pues lo escribió Lucas, ¿sí? Lucas era el médico amado del que habla Pablo en sus cartas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Ambos, ¿cuál es el contexto? Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pregunta, ¿de qué tribu era Zacarías y de qué tribu era Elizabeth? Solamente para hacer el ejercicio de recordar. Zacarías era de Leví, ok. Alex dice que Zacarías era de Leví. ¿Y de qué tribu era Elizabeth? Y la pregunta va, ¿por qué me dicen que Zacarías era de Leví? Porque era sacerdote, ok, muy bien. ¿Y de qué tribu era Elizabeth? ¿De qué tribu era la esposa de Zacarías? Margarita dice que levita también. Claro, ahí dice Zacarías de la clase de Abías. Zacarías era sacerdote, era levita, y su mujer era de las hijas de Aarón. Aarón era levita. ¿Sí? Entonces los dos eran levitas. Ambos eran justos. Sí, pues los dos eran levitas, los dos conocían de la instrucción. Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos, Zacarías y Elizabeth, eran de edad ya avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, ¿cómo es eso de la clase? Porque arriba dice de la clase de Abías. ¿A qué se refiere con que Zacarías, a qué tipo de clase se refiere? Vámonos a ir a Primera de Crónicas, perdón. Fíjense aquí, incluso tenemos una referencia, ¿sí? Aquí nos muestra Primera de Crónicas 24 en el 10, nos dice, nos habla de que en Crónicas, Primera de Crónicas 24, nos relata de que el rey David mandó a dividir, vámonos allá,
a dividir a la familia de los sacerdotes para que todos sirvan. También los hijos de Aarón, ¿cierto? Acordémonos que Aarón era levita y cuando dice los hijos de Aarón, los sumos sacerdotes, porque de la familia de Aarón, de la descendencia de Aarón, iban a venir las cabezas del sacerdocio. Todos los levitas eran sacerdotes, pero de la descendencia de Aarón iban a venir, o iba a venir el sumo sacerdote. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos, los hijos de Aarón, y los enlistan Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. ¿Sí? Eleazar fue papá de Fineas, y Fineas es el que al ver que hubo un desorden allá en el campamento, con una lanza atravesó a una pareja que pues ya descaradamente un israelita metió a una extranjera cuando el Señor lo había prohibido. Entonces ahí está Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc, aquí es el rey David, el sacerdote Sadoc, de los hijos de Eleazar y Ahimelech, de los hijos de Itamar, lleva un representante de cada uno, dice, los repartió por sus turnos en el ministerio. ¿Sí? Todos deben servir. Nadie debe quedarse sin servir. De los hijos de Eleazar habían más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar habían 16, ¿sí? 16 cabezas principales de la descendencia de Eleazar. Y de los hijos de Itamar, 8. 16 más 8, 24. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios, quienes estaban adentro en el santuario y quienes estaban en los sacrificios, en las alabanzas, quienes dirigían toda esa parte, esos son cabezas y príncipes. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, y de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas. Nada se hacía a escondidas. Todo estaban ahí en presencia de tanto de los sacerdotes como y no solamente de uno, sino de las dos cabezas, tanto de Eleazar como, perdón, Itamar. Dice, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y la otra para Itamar. ¿Sí? Los dos hermanos tenían que compartir sus hijos el servicio, los ministerios. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías. Entonces no se nos olvide, aquí ya está Abías, ya apareció Abías. Y si nosotros seguimos leyendo, vamos a llegar que hay 24 órdenes. Fíjense, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio para que entrasen en la casa del Señor según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado el Señor, el Dios de Israel. Sí, vamos hasta ahí. Vi una mano levantada. Sí, Carlitos, discúlpame. Mencionaste
príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Uno es el que iba, o unos eran los que iban a hacer a entrar al lugar santísimo. Acordémonos que allá no entraban todos. Había uno, el sumo sacerdote, era el único que entraba allá. ¿Sí? Y habían otros que se dedicaban al tema del sacrificio, eso no lo hacía cualquier persona, o al tema de de la alabanza, ¿sí? Los sacerdotes tenían su, no, ¿cómo decir? No su grupo musical, porque no era un grupo musical, sino estaba la alabanza, y se preparaban, no cualquiera estaba en esa tarea, porque a pesar de que Leví era una tribu, no todos los levitas hacían lo mismo. Sí, habían unos que estaban al frente de una tarea y otros que estaban al frente de la otra. Entonces, acá nos dice que Elizabeth y Zacarías eran de la familia de Aarón, eran levitas, eran ancianos y no tenían hijos. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, es decir, entró ese día, tuvo que entrar al templo a ofrecer incienso, dice, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar acá y seguimos. Entonces ya leímos Lucas. Los sacerdotes debían servir en el templo 2 semanas al año. En las fiestas, ¿sí? En las convocaciones del Señor, en las Mikra Kodesh, en las convocaciones santas, apartadas, donde todos perdón, que había compartido. Ok, ahora sí, eso. Entonces, 2 veces, ¿sí? Por 2 semanas al año, por 12 meses que tiene el año, 12 por 2, ahí están las 24 clases. Para que todas las familias sacerdotales sirvan en el templo. ¿Sí? Para que todas las familias sirvan en el templo. Lo revisamos ahí en Primera de Crónicas 24. En el 10 puntualmente nos dice que la séptima orden era de Cos y la octava de Abías. Entonces hagamos aquí un ejercicio. Mes, semana, número de clase, número de familia y vamos a ver si hay fiesta o no hay fiesta. Les voy a leer, por favor. Les pido ahí en el chat, ¿ok? Entonces, si quieren, vayan anotando así, háganse una tablita, ¿sí? De 4 columnas y eh, de 4 filas. Una tabla de 4 filas, 4 columnas. Y le ponemos arriba mes y abajo en cada columna le ponemos en una número de semana, en la otra número de clase, en la otra número de familia y vamos a ver si hay fiesta o si no hay fiesta. Les leo en el chat. El primer mes, mes de Aviv, en la semana 1 va la clase 1 que corresponde a la familia de Joyarib. Pregunta, ahí en el chat les leo por favor. ¿Hay fiesta o no hay fiesta en la primera semana del primer mes?
Charo dice que no. Ok, miramos. En la segunda semana, la clase número 2 de la familia de Jedaías. Pregunta, ¿aquí hay fiesta o no hay fiesta? Vamos para la siguiente. Charo dice que no. En la semana 3 del mes de Aviv, ¿qué número de clase va? La clase número sí. La clase, dice Julián, la clase número 3. Charo dice todos, o sea, hay fiesta. Panes sin levadura. Pascua. Claro que sí, hay fiesta. ¿Qué número de clase sirve? ¿Qué número de clase sirve? Todos. Exactamente. Todos, porque acordémonos que todo el pueblo se congrega en Jerusalén. Entonces, se necesitan manos. Entonces, todas las familias sacerdotales, las 24 familias, iban a servir, iban al templo. Termina la fiesta de panes sin levadura, perdón, la fiesta de Pascua. En la semana cuarta, ¿qué número de clase sirve? Charo dice que la familia número 3, Alex que la familia número 3. Bueno, ¿quién da más? Va la familia la clase número 3, la familia de Harim. Sí, pero es que acabo de servir. Sí, señor, acaba de servir, pero ahí servimos todos, entonces usted sigue con su semana para que sirva. Sí, entonces vamos llevando, sí, esa secuencia. La idea es que todos sirvan. Entonces vamos a revisar el mes 2, segundo mes de Iyar, que va entre abril y mayo aproximadamente. En la semana 1, la clase número 4, la familia de Seorim. ¿Aquí hay fiesta o no hay fiesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Sharo que no hay fiesta? La semana 2, la clase número 5, familia de Malquías, no hay fiesta. La semana número 3, la clase número 6, que es la familia de Mijamín, no hay fiesta. Número 4, ¿qué número de clase? La clase número 7, la familia Mijamín, perdón, de Cos, y bueno, no tiene fiesta. Mes número 3, ¿sí? Vayan haciendo esa tablita. El mes tercero, Sivan. Aquí, en la semana número 1 del tercer mes, sirve la clase 8, que es la familia de Abías. ¿Hay fiesta o no hay fiesta? Si aquí está Abías en el tercer mes, ¿ustedes qué dicen? ¿Hay fiesta o no hay fiesta? Veamos, a ver, no hay fiesta. En la segunda semana del tercer mes, en la segunda semana del tercer mes, ¿ustedes qué dicen? ¿En esta semana hay fiesta o tampoco hay fiesta? Margarita dice que sí. Aquí estamos celebrando Shavuot. Entonces aquí sí hay fiesta. Aquí sirven todos. Y aquí todas las familias sacerdotales están sirviendo. Abías la familia de Abías terminó de servir ahí. Ok, Abías, ¿te quedas? ¿No te vas?
sigues sirviendo. Y así vamos haciendo el ejercicio. ¿Sí? Veo una manita levantada. Sharon. Entonces, o no sé si me equivoqué yo en mi tabla, tengo que en la semana 1, de eran todos, sabían todos, porque era Shabbat. O sea, al revés, en la semana 1 eran todos y en la semana 8 era el de Abías. Entonces estoy equivocada yo. Acá vemos que es en la semana 1 del tercer mes, Ajá. es donde está sirviendo Abías. Porque según el conteo, terminando la primera semana, se celebra Shavuot. Es decir, el primer día de la semana que en nuestra, o en nuestro, no, sino en el calendario gregoriano, es el domingo, que es el Del inicio. 1 al 7. No sería el 7, exactamente. Ok, entonces me equivoqué yo. Muchas gracias. Con gusto, Shara. Entonces, acá tenemos que estamos ya en el tercer mes y luego, pues, ya servimos todos. Entonces, se queda la familia de Jesúa a prestar su servicio después de la festividad. Sí, y así podemos ir haciendo el ejercicio con cada una de las familias. Volvemos acá. Ahora sí. ¿Qué estaban celebrando cuando Zacarías entró al templo? Entonces, miren, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando. Acordémonos que acá todavía el sumo sacerdote pues, entraba a ofrecer al lugar santísimo, pero acá Zacarías entra hasta cierta parte donde entra a ofrecer incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Toda la multitud del pueblo estaba orando fuera a la hora del incienso. Se le apareció a Zacarías, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó, ¿sí? Como que se sorprendió, se asustó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le llamará su nombre Juan. Ya, la oración de Zacarías era por un hijo. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Juan, ese hijo, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, dice, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y esa es la tarea a la que se dedicó Juan. Sí, esa es la tarea, a preparar el camino a Yeshua. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiéndole el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, este evangelio, ¿cierto? Sería en la traducción.
Curioso que el traductor no le puso este evangelio, sino le puso estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo, como has dudado, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, hasta cuando se cumpla la palabra que le estaba dando Gabriel. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo, fíjense, estaba todos, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Recuerdan lo que les pasaba cuando entraban allá y no entraban en santidad, que allá ya no volvían a salir? Dice, y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él, Zacarías, les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, terminó la semana de servicio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió, o sea, quedó embarazada su mujer Elizabeth y se recluyó, ¿sí? Se apartó, se quedó en casa por 5 meses. Entonces quedó embarazada Elizabeth y se quedó en casa 5 meses. Y dijo Elizabeth, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta o mi vergüenza entre los hombres. El contexto debe seguir, no nos podemos hacer una pausa y cerramos la Biblia y nos fuimos. No, el texto sigue. La parte que dice anuncio del nacimiento de Jesús, eso es un texto que le pusieron para saber de qué continúa hablando, pero el escrito va de corrido. Por eso dice, al 6º mes. ¿Cuál 6º mes? Pues después de la aparición de Gabriel a Zacarías. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Y aquí la palabra más acertada no es virgen, sino a una muchacha, y la palabra desposada es comprometida. ¿Sabían ustedes que el noviazgo no es bíblico? El compromiso sí es bíblico. Sí, el noviazgo no es bíblico. Aquí lo que nos muestra es que esta mujer, o esta muchacha más bien, que se habla de que era una muchacha de alrededor de 12, 13 años aproximadamente, ya se había comprometido, ya las familias habían acordado su compromiso con un varón que se llamaba José de la casa de David, o sea, de la tribu de Judá. Y el nombre de la Virgen, volvemos al tema de esta mala traducción, sería el nombre de la muchacha, Betulá, era María o Miriam. Y entrando el ángel o el mensajero en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, ¿sí? Como que se asustó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa, qué tipo de saludo es este. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este, Yeshua, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. ¿Sí? Ahí le ponen padre, pero es su antepasado. Y reinará sobre la casa de Jacob, y la casa son 12 tribus. 10 fueron sembradas entre las naciones y 2 estaban ahí. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel,
¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Era una muchacha que estaba comprometida, pero hasta ahí. Entonces, ¿cómo voy a quedar embarazada si yo no conozco varón? Y la palabra conocer es tener intimidad. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo, otra vez, tema de traducción, vendrá sobre ti, o sea, el aliento del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es al 6º mes. Por eso les digo, no se nos puede olvidar el contexto. He aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo, ha quedado embarazada en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. Ahí está. A la que llamaban estéril. Era el 6º mes de lo que había quedado embarazada Elizabeth. Entonces, dice, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Lo mismo, la misma frase que le dijo a Abraham, ¿sí? ¿Dónde? Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Sí? Y el contexto es el mismo, el tener descendencia. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel, el mensajero, se fue de su presencia. En aquellos días, después de todo esto que sucede, 6º mes, ya habían pasado 6 meses del embarazo de Elizabeth, en aquellos días, levantándose Miriam, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Se acuerdan que leímos que se recluyeron por 5 meses? Y luego el relato dice, y cuando era el 6º mes, entonces otra escena nos muestra María hablando con Gabriel. Y aquí en esos días se va María a la montaña, cerca de la montaña, a casa de Zacarías y Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, es decir, el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó en su vientre y fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, fíjense cómo ya se refiere a Yeshua como mi Señor, venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura, pues, que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada, dichosa, feliz la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza, la humildad de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán dichosa, feliz. No dice me darán adoración. No dice recibiré adoración. No. Dice yo soy la sierva del Señor. Las generaciones me dirán dichosa, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? A los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella, ¿con quién? Con Elizabeth, como 3 meses. Y después se regresó a su casa. Ya en días, pueden ser, en días del nacimiento de Juan,
ella se regresa para su casa porque la visita a los 6 meses de embarazo y se queda con ella 3 meses. Y cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron, se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, porque es un mandato, circuncidar al niño. Y se le llamaba con el nombre de su padre. Entonces le empezaron a decir Zacarías, porque esa era la forma en la que le ponían el nombre a los hijos. Generalmente les ponían el nombre del papá. Pero respondiendo su madre, es decir, Elizabeth, dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces, por señas, le preguntaron a Zacarías, a su padre, cómo quería llamar. Pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se asombraron. Y en ese momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. ¿Sí? Bueno, vamos hasta ahí y continuamos acá con la presentación. Vamos a ver acá, esto ya lo leímos, el nacimiento, ¿sí? Cuando se le presenta el ángel Gabriel a Miriam o a María. María es un nombre con raíz griega, G3137, y ustedes miran en el Strong y les va a decir que la raíz es hebrea, Miriam, así como la hermanita de Moisés. Acá está, cuando le anuncia que ha de llamarse Yeshua. ¿Sí? Todo esto ya lo leímos, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y levantándose María, se fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y ahí seguimos mirando el texto. Vámonos a Lucas 2. Vámonos a ver rápidamente Lucas 2, 6. Por acá. Bueno, aquí ya es la profecía de Zacarías, pues él alaba, da gracias al Señor. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Cuando refiere a todo el mundo, pues es a lo que está, al imperio que estaba gobernando Augusto César. ¿Se acuerdan que ya para esta época ya estaba dividido todo eso? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, donde estaba, de la ciudad de Nazaret, tenía que ir a Judea, porque se acuerdan que era de la casa de David, era de la casa de la tribu de Judá. Y ahí dice que subió a Judea, a la casa de David, que se llamaba Belén. Belén, el nombre en hebreo, Bet-Lehem, casa de pan, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su esposa, ya se había casado, o bueno, con María, su mujer, perdón, desposada, acuérdense, comprometida con él, la cual estaba embarazada. Ya para este momento ya había pasado el sueño, ya el Señor le había hablado en un sueño a José que no vaya a dejar a María. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Entonces no era tan fácil como, bueno, nos vamos, no era tan fácil como hoy decir, bueno, nos vamos, coja el carro o cojamos el transporte, un avión, lo que sea, y nos fuimos. Acuérdense que en esa época se transportaban en camellos o en burro.
y no era tan rápido pues el desplazamiento. Entonces se quedan, Miriam está embarazada, ¿cierto? Todo el cuidado que había que tener. Y entonces aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, que iba a nacer Yeshua. Y dio a luz a su primogénito, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esa es la traducción que tenemos. Si miramos esta otra, debe decir, y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén habían unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Si fuera como la tradición lo enseña y como lo habíamos aprendido y como lo practicábamos y demás, y si hubiera nacido Yeshua en invierno, como lo habíamos aprendido, ¿será que sí iban a estar unos pastores a la luz de la noche en ese invierno? Porque Israel tiene las 4 estaciones y en invierno también neva o cae nieve mejor, fuerte. ¿Será que, pues para esta época de invierno generalmente no hay pasto, ¿sí? Porque todo ha sido cubierto por nieve. Pues las ovejas tienen que estar ¿en dónde? En el redil, allá, encerradas. Y los pastores, perdón, protegiéndose del frío, ¿sí? De las bajas temperaturas. Pero el texto nos dice que ellos estaban en el campo, en la noche, cuidando las ovejas. Entonces, no coincide con que sea en época de invierno. Y si nos vamos a ver un tema de la traducción, el mesón se le conoce también a un hotel de paso, ¿sí? A un hotel de paso. Entonces en la traducción dice que lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí se les presenta el ángel. Entonces, cuando no conocemos el contexto, por eso es súper importante que aprendamos un poquito de la historia, de la cultura, del lugar, del entorno eh, donde suceden los acontecimientos. Y realmente no es que Yeshua nazca en un pesebre rodeado de animales, y ya lo vamos a ver. Lo que sucede es que para esa época, ¿por qué no hay lugar en el mesón, no hay lugar en ese hotel de paso? ¿Por qué hay tanta gente que todos los lugares donde se podían hospedar están ocupados? ¿Quién de los que estamos acá, sí, quién de los que estamos acá, si va a tener la esposa o si es mujer y va a tener un bebé, por más que esté lleno el lugar donde estén, sí, venga, y aquí entre los animales, tenga su bebé ahí? Sí, ya es un tema de falta de conocimiento del entorno, de las circunstancias que estaban sucediendo ahí, porque lo que realmente pasa es que él nace en un lugar posiblemente como estos, ¿sí? Que es una cabaña, que es una sucá, que es un lugar que se hace de acuerdo a lo que el Señor estableció ahí en Levítico 23, cuando se celebre la festividad de tabernáculo. Una enramada. Enramada es porque está hecho con ramas, ¿sí? Dice con ramas de árboles frutales.
Lo que estaba sucediendo realmente es que estaban celebrando Sukkot, estaban celebrando tabernáculo. Y se los voy a presentar, lo vamos a mirar de la siguiente manera. Me voy a regresar por acá. ¿Sí? Ok, ahí estamos viendo. El acontecimiento, el anuncio del nacimiento de Juan sucede aquí en Pentecostés. ¿Sí? Entonces aquí les voy a pedir, pongámonos, vamos a ponernos pilas, vamos a estar pendientes y vamos a mirar y a tratar de organizar nuestras ideas. Aquí es lo que sucede el acontecimiento de Zacarías en esta época. Unos días más, unos días menos, unos días más, o esos días, cuando termina de prestar el servicio, dice que ya se van a su casa y queda embarazada Elizabeth, ¿cierto? Si contamos de aquí, del tercer mes de Sivan, contamos 5 meses, perdón, contamos 6 meses, que es lo que dice, entonces va aquí un mes, al quinto 2, luego vamos acá 3, Tisri 4, a Hesban 5, a Kislev 6. Aquí es cuando María recibe el mensaje de Gabriel. ¿Qué sí se da en invierno? El anuncio. ¿Sí? Acá, mes sexto. Para el embarazo de Elizabeth. Es decir, que en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista es mayor para Yeshua 6 meses. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos de acuerdo? Sigamos. Si seguimos al siguiente mes va 7, luego va 8, luego va 9. Muy posiblemente entre Adar y Aviv puede ser que nació Juan. ¿Ok? Miriam quedó, fue el anuncio a Miriam, a María fue por acá, ¿sí? Cuando Elizabeth tenía 6 meses. Entonces vamos a contar los 9 meses aproximados que son del embarazo de Miriam. Entonces sería a Tebet 1, a Shevat 2, a Adar 3, a Aviv 4, a Iyar 5, a Sivan 6, a Tamuz 7, a Ab 8, a Elul 9, les decía, porque dijo, aconteció en estos días, pudo haber sido unos días después, no se sabe con exactitud, pero él está celebrando por acá. ¿Sí? Acá es cuando él está naciendo, en Tisri. Hasta aquí vamos claros, hay dudas, preguntas. Entonces, si la anunciación fue aquí en noviembre, muy posiblemente estaban celebrando Hanukkah cuando Miriam recibe el mensaje. ¿Sí? Por eso es que a esa fiesta se le conoce como la festividad o la fiesta de las luces, porque Yeshua es la luz que había de venir a este mundo, porque a un mundo o a un pueblo en tinieblas, gran luz resplandeció. ¿Cómo vamos hasta ahí? Sí vamos, sí me estoy haciendo entender. Entonces él nace para una época de Sukkot. Alex. Carlitos, me perdí con la... Espera, con la fiesta de las luces, perdóname.
¿Con qué partecita, Alex? Tranquila. Perdón, Bueno, perdón que me quedé sin audio, ¿en qué señor. partecita? Cuando asociaste la fecha del nacimiento con la fiesta de las luces. Sí, les decía que aquí, más o menos, es cuando lo anuncia el mensajero, ¿cierto? Cuando Gabriel viene y le dice a Miriam. Y estaban celebrando muy posible Hanukkah. Y en Hanukkah, a Hanukkah se le conoce como fiesta de las luces, porque se estila prender velas, ¿sí? Durante esos días. También se asocia que, como Yeshua dijo, yo soy la luz de este mundo, ¿sí? Y también el texto dice que a un pueblo en tinieblas, gran luz resplandeció. Entonces se asocia con que el anuncio del nacimiento de Yeshua también y coincide con que fue en Hanukkah, en invierno, cuando estaban celebrando la fiesta de las luces. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me hice entender? Ah, ok. Listo, listo, Ale. Bendito el Señor, que la idea es eso, que nos quede esas cositas claras ya para cerrar la idea. Entonces, él nace para una época de Sukkot. ¿Cuál es el origen del pesebre? Entonces, miren, voy a poner aquí zoom. Dice, ¿qué es el pesebre? Las versiones reformistas traducen el texto de Lucas 2:7 así: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En esta versión se deja la palabra sukkah, ¿sí? Ya que hay registros históricos que para ese tiempo se estaba celebrando la fiesta de Sukkot. Y allí lo que había eran ramas, ¿sí? Les decía, las enramadas, ¿sí? Que hace referencia al lulav. La palabra pesebre, según el diccionario hebreo y el de la lengua española, la define de la siguiente manera. Pesebre, una especie de cajón donde comen las bestias, donde comen los animales. Sitio destinado para este fin, para alimentar animales. Asistir con frecuencia y facilidad donde se les da de comer. Ahora el pesebre aquí mencionado se encontraba en un establo, como lo define el diccionario de la lengua española, Lucas 2:16 y Mateo 2:11. Establo, del latín stabolum o stabulum, lugar cubierto donde se encierra el ganado para su descanso y alimentación. Este principio de la palabra pesebre es una falsa interpretación ridiculizante que dio el obispo católico Francisco de Asís a la sukkah, a la enramada, ¿sí? Para desvirtuar el principio ritual hebreo, dice, de esta celebración y desligarse totalmente de las costumbres judías. ¿Se acuerdan? Somos cristianos, no somos judíos, entonces no celebramos lo que celebran ellos. Además, no encontraron lugar en el mesón porque todos estaban celebrando Sukkot. Por esa razón, tuvo que dar a luz en una sukkah, en un tabernáculo. ¿Y se acuerdan que la escritura dijo que me haré tabernáculo entre ellos? La palabra sukkah, dice, es una choza, cabaña, cortina, enramada, morada, abrigo, casa. Dice donde se guarda silencio en la bayit, la tienda. Y el hebreo para establo es diferente, es mishpah. Mishpah es un establo para ganado solo dual, dice, para un aprisco, redil, lugar de alimentación y cuidado. La Torá en Vayikra, o sea, en Levítico 23, 39 al 40, en Nehemías 8, del 14 al 17, ordena al pueblo de Israel habitar durante 7 días en Sukkot, en chozas.
y estas eran hechas de ramas de árboles frutales y frondosos y no de cualquier paja, como el sacerdote antisemita Francisco de Asís tradujo como pesebre. ¿Cuál es la historia? ¿Alguien se ha preguntado cuál es la historia de la Navidad? Vamos a verla brevemente. El Belén, también conocido como pesebre, es uno de los símbolos cristianos más conocidos y utilizados en Navidad. Pero, ¿cuál es la historia del Belén? La historia del Belén o pesebre, la representación del nacimiento de Cristo, es una tradición de la iglesia que tiene más de 8 siglos de historia. O sea, no tiene tanta historia. ¿Dónde comenzó? Comenzó con el Belén de San Francisco de Asís en 1223, en el siglo XIII, situado en Greccio, en Italia. San Francisco, Francisco de Asís, era devoto de la Natividad de Cristo y en la Navidad de 1223, encontrándose en la ermita, por allá encerrado en Greccio, sintió, pasó lo mismo que a Jeroboam, venga, me voy a inventar algo, sintió la necesidad de reproducir el misterio del nacimiento y solicitando la autorización del Papa Honorio III, ¿sí? San Buenaventura, en Juan de Fidanza, del 1217 a 1274, es un teólogo y cardenal italiano. Él es quien narró el acontecimiento de San Francisco de Asís. 3 años antes de su muerte, él, está hablando de Francisco, quiso celebrar en Greccio el recuerdo del nacimiento del niño Jesús y deseó hacerlo con toda posible solemnidad a fin con el propósito de aumentar mayormente la devoción de los fieles para que la cosa no fuese adjudicada a una manía de novedad. Primero pidió y obtuvo el permiso del sumo pontífice. Francisco celebró también la Nochebuena, la que escenificó en una cueva cercana al castillo de Greccio, y siendo este acontecimiento su acto más conocido. O sea, de los actos más conocidos, el más, la representación del pesebre. La inclusión del buey y del asno en el Belén se debió a una lectura de Francisco de Asís en el libro de Isaías, donde decía, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Con base a ese versículo y según la interpretación que le dio Francisco de Asís, puso el buey y puso el asno. Y posiblemente se veía así. En su narración cuenta que San Francisco, ayudado por Juan de Greccio, inició los preparativos del Belén 15 días antes del 25 de diciembre, escogiendo un lugar abierto donde colocaron un paño blanco, llenaron de heno, llevaron un asno, un buey y otros animales, y 9 días antes del 25 de diciembre convocó al pueblo y celebró una misa en presencia de la representación del nacimiento. Ahí está el origen de la famosa novena. Ese es el origen de lo que tradicionalmente se conoce como el nacimiento de Jesús, de Yeshua. Pero pues ya vimos bíblicamente de qué trata y cómo va.